Bienvenidos a la lección número 3 de Discipulado en Casa sobre la Roca. En esta ocasión vamos a ver el objetivo 5 y el objetivo 6 de esta lección. El objetivo 5 dice: desempeñamos nuestras responsabilidades. El objetivo 5 dice que usted tiene que describir las responsabilidades que tenemos en el campo de Dios para recoger la cosecha de bendiciones. A los creyentes se los describe a veces como los cuidadores del campo de Dios. Tienen una responsabilidad que cumplir como trabajadores en el campo de Dios. Recordarán haber leído en 1 Corintios capítulo 3 que Pablo plantó la semilla, Apolos la regó, pero el crecimiento lo da Dios. La aplicación número 10 nos dice en Jeremías capítulo 4, versículo 3, ¿qué es lo que Dios le dice a su pueblo que en un sentido literal se refiere a la agricultura? Si podemos ver el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 3. Y dice el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces, eso es lo que dice el versículo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo a su pueblo que haga? Si ustedes pueden ver el versículo, dice: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Y ahí tiene dos puntos. ¿Qué le dice? Harad campo para vosotros. O sea, lo que les está diciendo el Señor es que aren sus campos, que los campos no estaban siendo arados, o sea, preparados para sembrar y obviamente luego de ese tiempo de la siembra venga la cosecha. Entonces el Señor lo que les está diciendo es que aren los campos, dice, y no siembren entre espinos. La respuesta a la pregunta anterior significa que podemos preparar la tierra espiritual de nuestra vida para recibir la semilla de Dios. Quizás se pregunta de cómo arar el campo de nuestra vida. O sea, cuando leíamos ese versículo y un mandato decía, aren campo para ustedes, la pregunta tal vez que se hace cada uno de ustedes es, ¿cómo puedo arar el campo de mi vida? Arar consiste en romper la tierra, o sea, hay que cavarla para eliminar la dureza. Necesitamos aflojar el terreno. De esa manera, tanto la semilla como la humedad puedan introducirse en la tierra, dice, y se producirá el crecimiento. Entonces, ustedes los que han visto cuando se siembra, se tiene que ablandar el terreno, ¿verdad? Y se utilizan bueyes, se utilizan tractores, se utilizan en muchos casos, se utiliza el pico también para preparar el terreno. Y aquí se nos dice que nosotros tenemos que preparar el campo para que cuando venga, ya se ponga la semilla y se comience a regar, pues se introduzca, dicen, en la tierra y produzca el crecimiento. El quebrantamiento en la vida del creyente es el resultado de responder en humildad a la convicción de Dios. Así como en la agricultura, este tipo de respuesta mantiene preparado el corazón. Entonces nosotros, como cristianos, ¿cómo yo preparo mi vida? O sea, quebrantándome, humillándome, o sea, rindiéndome delante del Señor. Así como para preparar una siembra se prepara el terreno, así yo debo de preparar mi vida espiritual. Dice, el Espíritu Santo fielmente dirá o mostrará a nuestro espíritu cuando algo está mal. O sea, si yo me estoy quebrantando todo el tiempo y me estoy humillando delante del Señor, en algún momento dado, el Espíritu Santo me va a decir que está mal en mi vida.
¿Recordamos alguna fecha reciente en nuestra vida en la que el Espíritu Santo nos convenció de culpa? ¿Alguno de ustedes se acuerda en algún momento que el Espíritu Santo le dijo que algo no estaba marchando bien en su vida? Tal vez fue por algo que dijimos o pudiera ser que estábamos enojados o amargados con otro creyente. ¿Cómo respondimos a esa situación cuando el Espíritu te estaba quebrantando por una situación que estabas haciendo mal? ¿Pedimos perdón o nos disculpamos? ¿Resistimos al Espíritu Santo en esa ocasión? Una actitud de quebrantamiento en verdadera humildad dice, responde con arrepentimiento a la convicción de Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, delante del Espíritu, la respuesta a este quebrantamiento va a venir con arrepentimiento y pues vamos a estar convencidos de que es Dios quien nos está llamando a que renunciemos a ciertas cosas que no están bien. Arrepentimiento significa que apartarse de algo. En la siguiente oración hallamos una ilustración de quebrantamiento y arrepentimiento en respuesta a la convicción de Dios. Vamos a ver esta oración. Te doy gracias, Espíritu Santo, por señalarme este pecado. Sinceramente lamento lo que he hecho. Me arrepiento y me aparto de ello. Gracias porque estoy perdonado por el sacrificio de Jesucristo. Te alabo, Padre. Entonces, si analizamos esta oración, vemos una parte de arrepentimiento en el tema cuando dice sinceramente lamento lo que he hecho, o sea, me duele, me causa tristeza. Por eso me arrepiento, o sea, no quiero volver a hacer lo mismo, no quiero volver a caer en lo mismo, pero dice, y me aparto de ello, o sea, porque a veces, recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús perdonó a aquella mujer que había sido encontrada en adulterio, el Señor le dijo, vete y no peques más. O sea, no es que le dijo, vete y no te hagas pescar la próxima vez. O sea, le dijo, vete y no peques más. Esto habla, digamos, del sentido de que tenía que cambiar su vida totalmente. Por eso esta oración dice, me arrepiento y me aparto de ello. Gracias porque estoy perdonado por el sacrificio de Jesucristo. Te alabo, Padre. Amén. Por el quebrantamiento y el arrepentimiento, la tierra fértil de nuestra vida se mantiene preparada y permite el crecimiento espiritual. O sea, si así como se prepara un terreno para sembrar, dice, si nuestras vidas fueran todo el tiempo quebrantadas y arrepentidas, o sea, ese es un campo fértil para que cuando vengan las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, podamos ser receptivos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, quiere enseñarnos. Entonces, el quebrantamiento y el arrepentimiento en la vida del cristiano tiene que ser un constante, algo constante, algo permanente para que el Espíritu Santo pueda trabajar en el crecimiento que queremos. Aplicación número 11. Lea otro versículo referente a este tema. Vamos al libro de Oseas capítulo 10, versículo 12. Oseas capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Aunque me gusta un poco también la versión traducción lenguaje actual, este mismo versículo, cuando dice, prepárense para buscar a Dios, dice, ustedes son como un campo nuevo, siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca.
Entonces, si vemos este versículo, está hablando de una preparación, de un tiempo de preparar algo para que cuando venga la lluvia caiga y produzca los frutos o los resultados que queremos que se dé. Leyendo ya esta aplicación dice, este es un mandamiento importante que Dios da a su pueblo. Según este versículo, ¿qué es lo que deben sembrar y cosechar las personas? Volviendo a la Reina Valera, cuando dice, sembrad para ustedes justicia. Entonces, aquí habla que lo que tenemos que sembrar es justicia. Si sembramos justicia, la segunda parte de ese mismo versículo dice, segad para ustedes en misericordia. Sembramos en justicia y vamos a cosechar para nosotros o para ustedes en misericordia. Entonces, ¿qué es lo que deben sembrar? La justicia. ¿Y qué es lo que van a cosechar? En misericordia. Y me gusta también porque dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová para que venga y os enseñe justicia. Nuestra responsabilidad en el campo de Dios, como hijos del Señor, como parte del campo de Dios, dice, es arar y sembrar en devoción al Señor. Ya hemos entendido que arar tiene que ver con preparar el terreno, con preparar la tierra. Y sembrar es pues ya tener la semilla o esperar que los frutos de Dios comiencen a brotar en la tierra que ha sido preparada para el Señor. Cuando cumplimos esta responsabilidad, dice, somos bendecidos por Dios con una cosecha abundante. Entonces, en este tiempo, tal vez con todo lo que está pasando en el mundo, es como que Dios está arando la tierra con todo lo que está aconteciendo, está removiendo la tierra. Pero también de alguna u otra manera la palabra de Dios se está sembrando y ahí se va regando a través de las redes, a través de las predicaciones, de que nosotros compartimos el mensaje, se está sembrando la palabra del Señor, pero dice, si nosotros cumplimos bien esta responsabilidad, vamos a ser bendecidos por Dios con una cosecha abundante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a recibir una cosecha abundante si preparamos bien el terreno y esa es nuestra responsabilidad en el campo. Ya soy parte del campo de Dios, pero ¿cuál es mi responsabilidad? Arar y sembrar en devoción al Señor. La siguiente comparación que se hace de la iglesia del Señor es que somos un edificio de Dios. Es posible que cerca de donde vivimos o de donde usted vive hay un gran edificio. Supera a todos los demás en tamaño. Bueno, nosotros aquí por el barrio Libertadores tenemos un edificio y bueno, ¿cuántos no han visto los edificios que ya hay en Sucre, ¿no? Que son como lunarcitos, pero se los ve grandes, ¿no? La pregunta es, ¿supera a todos los demás en tamaño? Sí, ¿no? O sea, esos edificios son altísimos. La otra pregunta es, ¿estarán construidos del mejor material? Posiblemente. Sin duda, fue edificado con la habilidad y la experiencia de obreros especializados. O sea, si ustedes ven esta imagen, por ejemplo, se hace un diseño arquitectónico y todo ello, pero los que construyeron todo esto han debido ser obreros, expertos, constructores. Su perfección demuestra que fue edificado de acuerdo a los planos del proyecto, o sea, había un plano que se ha diseñado. Entonces, y cuando vemos el cuadro, o sea, tiene que estar perfecto. A la gente le gusta contemplar algo que es arquitectónico, algo que es hermosamente construido. Dice, otros edificios son construidos más rápidamente, con menor capacidad técnica y con materiales no tan costosos. Son menos durables. Cualquiera puede ver la diferencia. Entonces, nosotros, dice así también, somos un edificio de Dios. Un edificio
pues que ha sido construido por el Señor o está siendo construido en este caso, ¿no? Porque al final la iglesia del Señor sigue en crecimiento y sigue edificándose, pero pues hay un arquitecto, hay un diseñador y hay un plan que se sigue para esta construcción de este edificio. Aplicación número 12. Escriba la porción de 1 Corintios 3:9 que se relaciona más estrechamente con esta sección de la lección. Si ustedes van a su libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, van a leer lo mismo que yo, que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros sois labranza. En otra versión dice, ustedes son el campo de Dios. Pero la última parte dice, edificio de Dios. Entonces, lo que usted tiene que anotar en esta aplicación número 12 es que dice, vosotros sois edificio de Dios, un edificio de Dios. Fundamento y edificio. El objetivo número 6 y el último objetivo de esta lección nos dice que usted tiene que utilizar 1 Corintios 3:12 para explicar la acción de libre albedrío en la elección de los materiales para el edificio espiritual de Dios. Si podemos leer 1 Corintios 3, versículo 12, pero en la siguiente diapositiva nos dice que leamos de 1 Corintios 3, 9 al 12. Vamos a leer el capítulo 3 del 9 al 12. Y este es un pasaje muy revelador acerca de cómo nosotros podemos construir o edificar el edificio de Dios. Porque dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, y en el versículo 13 podríamos ver, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Entonces, leyendo 1 Corintios 3, 9 al 12, dice, Pablo hace un énfasis en tres cosas. Número uno, edificio de Dios. O sea, habla que nosotros somos un edificio de Dios, pero también habla de un fundamento o cimiento del edificio, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento o el cimiento del edificio de Dios es Jesucristo. Ahora, los materiales del edificio que se están usando, puede ser, como decía aquí, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Observemos la diferencia específica que existe entre el material utilizado para el cimiento de este edificio y los materiales utilizados para construir sobre este fundamento. La aplicación número 13 nos dice, ¿quién es el fundamento de este edificio? Según el versículo 11 de 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento de este edificio es Cristo, Jesucristo. ¿Cuáles son los 6 materiales de construcción anotados en este pasaje? Versículo 12. Y si sobre este fundamento que es Cristo alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Esos son los 6 materiales de construcción que se pueden construir encima del fundamento: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vimos anteriormente que somos tanto el campo de Dios como el cuidador de su campo, los que preparamos el terreno, etc. Ahora comprendemos que somos tanto su edificio, o sea, somos el edificio de Dios, pero también somos sus edificadores. Notemos que podemos ejercitar nuestra libre voluntad en la elección de los materiales utilizados en la edificación del edificio, porque como Pablo dice a la iglesia de Corinto, dice que cada uno va poniendo un fundamento, ya sea oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esto quiere decir que cada uno tiene la libertad de elegir los materiales utilizados en la edificación del edificio de Dios. En un sentido, el gran edificio sobre el cual estamos trabajando es la iglesia. O sea, hablamos del cuerpo de Cristo, que se lo compara como un edificio. El cuerpo de Jesucristo en el mundo entero, no solamente una congregación en un determinado lugar, sino en todo el mundo. Ese es el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios. No un edificio físico, sino un edificio espiritual. En otro sentido, nuestro propio cuerpo se asemeja a un templo también. O sea, porque ustedes saben que la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, nuestros cuerpos. Aplicación número 15. En 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿A qué se compara nuestro cuerpo en estos versículos? 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a leerlo y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, las opciones que se nos da aquí encierran en un círculo la letra que corresponde a la mejor respuesta para cada pregunta. En este caso, después de haber leído 1 Corintios 6, 19 y 20, entonces, ¿a qué se compara nuestro cuerpo en estos versículos? ¿A un campo sembrado, a un árbol alto con mucha fruta, a una perla de gran precio o al templo del Espíritu Santo? Seguramente ya tiene la respuesta. ¿Cómo edificar el edificio de Dios? Lea 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 17. 1 Corintios capítulo 3, 13 al 17. Vamos a leer esto. Y dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, usted habla que el fundamento es Cristo y nosotros somos los que edificamos encima del fundamento de Cristo. Pero dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios o templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Después de haber leído 1 Corintios 3, 13 al 17, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto de nuestra obra en el edificio de Dios va a ser juzgada? O sea, ¿qué cosa se va a juzgar de lo que nosotros estamos edificando encima del fundamento que es Cristo? ¿La cantidad de material que vamos a usar?
la calidad de material que vamos a usar o la belleza de materiales que vamos a usar. Seguramente que usted concordará conmigo, o sea, compare madera y compare oro, compare la hojarasca, compare la plata. Entonces nos damos cuenta que hay materiales duros. Entonces lo que se va a juzgar, dice, es la calidad de material que nosotros estamos usando para la edificación del edificio de Dios. La aplicación 17 dice, en el día de Cristo, la obra de cada persona será expuesta y revelada por fuego. O sea, la obra de cada uno de nosotros dice que va a ser probada y expuesta y revelada por el fuego. Entonces la respuesta es el fuego. Por fuego. También nos dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, la forma en la cual nosotros estamos sobreedificando sobre el fundamento de Cristo, un día va a ser probado. Y el material que hayamos usado se va a revelar si ha sido un material durable o ha sido algo sencillo. Y si dice permanece a través del fuego, se quema, pero permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todos los días debemos escoger cómo y qué edificar. El fundamento, cimiento, no puede variar. Es Jesucristo, o sea, la base no va a cambiar. Nuestro Señor. El Padre tiene un plan maravilloso para lo que debe ser nuestro edificio cristiano. Nos habla en su palabra sobre las correctas actitudes, hábitos, palabras y carácter. Él delineó cómo debía ser un creyente. Cuando edificamos según sus especificaciones, las órdenes específicas que figuran en su plan, el edificio de nuestra vida será magnífico y duradero. Será como el gran edificio del cual hablábamos al principio. Si descuidamos el plan de Dios y escogemos materiales que no le agradan, como la madera, el heno o la hojarasca, nuestro edificio no va a sobrevivir al fuego y jamás llegaremos a ser creyentes maduros. Tal vez quiera acompañarnos en la siguiente oración. Vamos a hacer esta oración para terminar esta lección y pedirle al Señor que nos ayude a escoger los materiales que sean los mejores para, uno, para edificar la iglesia de Cristo, pero otro también para edificar nuestras vidas. Entonces, que realmente el Señor nos ayude a poder edificar el edificio de Dios y el templo de Dios que somos nosotros, para que realmente el Señor se revele en nuestras vidas y seamos una luz en medio de las tinieblas. Oremos. Padre, tu plan es el mejor. Los materiales que has escogido son los mejores. Quiero que el edificio de mi vida se construya de acuerdo a las normas que tú has establecido. Quiero conformarme a tu Hijo Jesucristo en mi cuerpo. Quiero parecerme en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Amén.